Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero estén excelentemente muy bien para ustedes y sus familiares en todo momento y todo su entorno, ¿ok? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque de cierta manera todos los seres humanos tenemos la oportunidad de cambiar y de evolucionar, ¿ok? Mientras el cambio sea para bien, perfecto. Si el cambio no es para bien, hay que evaluar y hay que seguir mejorando para hacerlo para bien, ¿ok? Y yo le voy a explicar esto. Porque no se trata solamente de ser positivo, sino que también se trata de sentirte así, positivo, alegre, importante, con una autoestima maravillosa, con seguridad, con confianza. Y eso hace de alguna u otra manera que nosotros podamos lograr las cosas que realmente nos proponemos, ¿ok? Hoy quiero hablar de un tema muy particular porque la mayoría de las veces los seres humanos cambiamos o tenemos, mejor dicho, la oportunidad de cambiar por placer o por dolor. Y esto es una de las cosas que yo quiero explicar hoy porque, mira, en la vida nos van a pasar cosas que más bien nos van a hacer crecer. Yo les he explicado que cuando estamos en una posición de victimización, ¿ok? Seguramente todo lo que nos pasa nos va a doler y nos va a llevar básicamente a depender de otras personas para nosotros mantenernos. Y eso puede que esté bien, puede que esté mal según tu percepción, pero dependiendo de lo que tú también quieras lograr. Porque si tú quieres asumir la responsabilidad de tu vida, tú tienes que salir de ese rol, ¿ok? Y eso es claro. Yo no pretendo enseñarte aquí psicología, yo pretendo enseñarte lo que yo he aprendido por medio de mi experiencia. Y esto también me llevó básicamente a hacer terapias, a entender mucho mi mentalidad, mis creencias, mi sistema, mis limitaciones. Y es una de las cosas que me daba mucho dolor entender, pero ese dolor hizo que yo pudiera accionar a un cambio diferente. ¿Ok? Porque yo quería empezar básicamente a tener una responsabilidad de mi vida. Y eso solamente me hizo provocar ese cambio, fue el dolor. ¿Ok? Y eso es una de las cosas más importantes. Hay escenarios en tu vida que tú vas a vivir que seguramente has sentido mucho dolor. Y ese dolor puede hacer que tú cambies. ¿Ok? O sea, son cosas inesperadas que llegan a tu vida que seguramente tú no las venías venir, no las veías venir, perdón, y eso te lleva de alguna u otra forma a cambiar. Por ejemplo, yo te voy a hablar de este ejemplo. La mayoría de las personas cuando no estamos preparados para recibir la muerte de un familiar, ¿ok? Seguramente eso nos hace sentirnos con miedo, ¿ok? Pero cuando llega a pasar eso, esa transición que hacen las personas a la muerte, en la muerte, perdón, eso lo que hace básicamente es hacernos sentir a nosotros, a los que nos quedamos acá, con un dolor. Por ejemplo, a mí se me murió mi papá en un momento muy épico porque yo me estaba graduando en el colegio y ese día había una presentación, casualmente, por la graduación, pero también había una celebración familiar porque evidentemente me estaba graduando. Sin embargo, ese día recibimos una mala noticia, todo cambió, todo dio un giro inesperado y mi vida se transformó, ¿ok? O sea, fue un primer golpe para entrar a la etapa madura de mi vida y que me llevó básicamente a comprender con el tiempo. Sin embargo, gracias a Dios, mi papá también, como creía mucho en Dios, él básicamente me enseñaba cosas muy importantes de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, aceptar la muerte es parte de la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo más seguro que vamos a tener. ¿Ok? Pero no lo explicaba como algo así como que, bueno, acepta la muerte y ya. No. Él te explicaba el por qué es importante aceptarla y cómo funciona esa transición entre el alma y a dónde vamos con Dios. ¿Ok? Que al final lo único que muere es el cuerpo y básicamente nosotros trascendemos hacia otro plano. ¿Ok? Él lo explicaba con otras palabras, pero yo hoy en día se los explico así a ustedes. Y eso también hizo que yo entendiera, o sea, porque eso te da la luz y la oportunidad de saber de que el día de mañana tú vas a verte con ese padre que básicamente te crió, te educó y te llevó
a que tú fueras la persona que puedas ser hoy. ¿Ok? Y puede pasar con el padre, puede pasar con la madre, puede pasar con muchas personas, porque también pueden pasar con amigos, por ejemplo. Hay amigos que se nos van, que dices, wow, qué triste que haya sido así, pero qué enseñanza nos dejó para nosotros avanzar. Entonces, ese dolor que te genera de alguna u otra forma hace que tú tengas que cambiar. ¿Ok? Ojo, aquí hay un tema muy importante porque hay una línea que explicar. Hay personas que se hunden y hay personas que se elevan. ¿Ok? Cuando entendemos, sobre todo, es importante saber que eso hace que tú te eleves mucho más. Cuando te hundes es porque, wow, es difícil comprender y empiezas a tener como un conflicto contigo y empiezas a cuestionar muchas cosas con Dios. ¿Ok? Y eso también es válido. Eso no es nada malo que pase. Sin embargo, quiero decirte que hoy tú tienes la oportunidad de básicamente encontrar una información diferente a la que tú tienes para que tú puedas entender mucho más la vida y empezar a ser alegre. No es fácil que se nos vaya una persona, para nada, no es fácil. Pero entender que es parte de la vida es un paso importantísimo para aceptar y transformar eso. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, sencillo. O sea, no es algo más que normalizar básicamente un problema, una circunstancia, una situación y que debes afrontar. Que seguramente en el momento que tú te vayas también vas a vivir ese proceso o tus familiares van a hacer ese proceso. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto es entender que el dolor muchas veces nos hace cambiar. Pero a veces viene un dolor de otra forma. Puede ser una muerte, pero también puede ser una infidelidad, puede ser un maltrato físico, puede ser un maltrato psicológico. Por ejemplo, hay personas que tienen una pareja que a lo mejor se ha tolerado durante muchos años por medio de maltrato físico y psicológico y quizás no tienen la oportunidad de hablarlo o de expresarlo por miedo o por cualquier otra circunstancia. ¿Ok? Y ese dolor que tú reprimes, que te frustra, que te lleva básicamente a reprimir básicamente lo que sientes, ese dolor es el que te está llevando a conocer un poco la oscuridad que no quieres. Sin embargo, seguramente la vas a conocer para luego encontrar tu luz. ¿Ok? El tema importante de aquí es que eso se pueda entender de alguna u otra forma para tu poder aceptar y transformar. ¿Sí? Este proceso es importante. Entender que hay un dolor, que hay una frustración, que hay una forma de reprimir los sentimientos, que no puedo hablar, que no tengo esa libertad, que estoy contraído, que estoy limitado. Eso, entenderlo como un dolor es importante porque es un primer paso. Ya después, cuando tú buscas una ayuda psicológica, psiquiátrica, un terapeuta o un mentor que de alguna u otra forma te puedan guiar a un camino diferente, ¿ok? Para alinearte a ese proceso, seguramente tu vida va a empezar a transformarse cuando también lo aceptas, que es un dolor, y cuando lo puedes transformar. Cuando estás en la posición de transformar, es la posición de la decisión, ¿sí? O sea, o yo estoy, o sea, en este punto de transformación, o me voy por este lado, que puede ser la parte donde me rindo, o puede ser este lado, donde la parte donde yo entiendo, acepto y transformo, pero me voy directamente a crecer y a cambiar mi vida. Ya tú sabes que esa situación no la vas a repetir más nunca en tu vida y cuando veas señales de eso, seguramente tú no vas a querer que eso pase, ¿ok? O sea, que eso vuelva a pasar en tu vida, ¿ok? Y eso es importante que lo comprendas porque ese dolor muchas veces son los que hace que nosotros cambiemos. Y la gente te va a decir, sí, has cambiado, ¿qué pasó? Claro, la gente muchas veces cuando te ve vulnerable o en una situación básicamente de frustración, muchas veces te pueden aconsejar, pero cuando ya cambias, también te van a decir, wow, qué maravilloso que hayas cambiado y que haya sido para bien, obviamente. Hay personas que toman este tipo de cosas, que seguramente lo hablaré en otro video, toman este tipo de cosas como una oportunidad para volver a dañar a otra persona.
¿En qué sentido? O sea, van a devolver todo lo que le hicieron a esa otra persona. Y ojo, tampoco voy a juzgar, tampoco voy a culpar. Pero lo único que sí te digo es que si eres consciente de este tipo de cosas, esto no te va a ayudar para nada. ¿Ok? Lo único que va a hacer es que te hundas y te destruyas. Porque no puedes pagar mal por mal. Paga bien por mal. Perdón, paga el mal por bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que tú requieres en tu vida es una actividad o una forma de hacer las cosas que te lleve por el mejor camino de tu vida, donde tú puedas experimentar esa luz que se apagó por medio de esa oscuridad que viviste, ¿sí? Y eso es una de las cosas que básicamente pasa. La mayoría de las personas sufren básicamente es la mayoría por temas emocionales, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, seguramente nuestra vida va a tener una responsabilidad y un control propio. Es básico. Solo que te tienes que enfrentar a eso muchas veces, ¿ok? A veces tenemos que romper patrones, tenemos que romper creencias, tenemos que romper muchas cosas para poder entendernos y poder llevar nuestra vida a un siguiente nivel, ¿sí? Y eso es bueno hacerlo, esa forma de buscarse adentro qué estoy sintiendo, porque atraigo este tipo de personas, porque creo esto, porque no me abro a otra posibilidad, o sea, porque no cambio mi percepción. Y los seres humanos tenemos la oportunidad todos los días de cambiar nuestra realidad, ¿ok? Nada ni nadie te puede definir, nada ni nadie te puede quitar eso que de alguna u otra manera te está limitando. Si tú quieres cambiar, si tú quieres dejar a esa persona que te está haciendo infiel, uy, déjalo. ¿Quién te va a decir que no? Porque nosotros no podemos dejar de ser la persona que queremos ser siendo masoquista. ¿Por qué no? O sea, es bueno que experimentes el amor, pero cuando hay un maltrato, cuando hay una forma distinta de dependencia, por decirlo, o apego, seguramente tenemos que indagar muchísimo más en nosotros para poder salir de ahí. Porque yo considero que eso no es amor directamente. Y a veces hay personas, por medio de lo que creen, pueden pensar que ese tipo de cosas es amor. Pero no, el amor no es eso. Aunque en el amor puede haber diferencias, claro que sí, no puedes ser masoquista ni te puedes dejar maltratar ni psicológicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente por nada ni nadie, ¿sí? Y tienes que aprender básicamente a transformar eso, ¿ok? Hay otros escenarios importantísimos que llegan a tu vida también para darte una cachetada y para aprender, y eso te puede generar dolor. Por ejemplo, yo te voy a hablar de un caso. Yo viví un tema espiritual, ¿ok? Que me bofeteó la cara. Pero también el alma, también el corazón, también mi mente, todo eso. Y me despertó. O sea, fue un despertar, realmente. Y ahí fue donde yo conocí a Dios. Ese dolor que tanto sentí en ese momento también me dio la oportunidad de conocer a Dios, de sentir a Dios. Porque yo hablo en otro video donde creo, pero también siento. Y la diferencia no solamente está en sentir, sino que tú para creer en Dios también debes sentirlo, y eso es un proceso, ¿ok? Pero esa etapa de mi vida, que fue muy dolorosa, me llevó a tener la vida que tengo hoy día. Y de alguna u otra manera eso me permitió entrar en un desierto, pero le doy gracias a Dios porque haya sido así, porque eso me ha dado el propósito que tengo hoy para el mundo, para todo, ¿ok? O sea, yo lo que quiero hacer hoy en día es que desde mi experiencia, desde el conocimiento que tengo, inspirar a muchas personas a que su vida puede ser diferente. Y yo soy un modelo referencia de eso. Seguramente en la calle hay mucha gente también muy buena haciendo este tipo de cosas. Y qué maravilloso, me alegro que sea así. ¿Por qué? Porque el mundo, o sea, necesita realmente de personas que puedan ayudar y contribuir a que ustedes también puedan elevarse a niveles superiores y a creer básicamente que tienen la capacidad de hacerlo. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, yo viví ese tema espiritual y eso sí lo voy a explicar mucho más adelante, ¿ok? Porque la idea es entender un poco más cómo nos vamos superando, ¿sí?
Y ese tema espiritual sí marcó un antes y un después de mi vida, y ahí es donde aparece Dios, Jesús y el Espíritu Santo maravillosamente, ¿ok? En una relación personal con ellos. Eso no tiene precio, eso no tiene palabras. A pesar de ese dolor que yo sentí, ahí fue donde yo sentí el abrazo de Dios Padre. Para mí ha sido maravilloso, ¿ok? A pesar de que ese dolor está, muchas veces es el apalancamiento que tenemos para cambiar. Eso tanto que te duele, es la oportunidad que tienes para cambiar. Y ojo, te dolerá tanto el cambio, pero la satisfacción después va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de una autoestima maravillosa, vas a generar seguridad, vas a generar confianza y vas a querer más de eso. Y eso está bien. Y es bueno que tengas ambición de ese tipo de cosas, de autoestima, de amor, de confianza, de seguridad, de cosas maravillosas, ¿ok? O sea, de cosas que te nutran, de cosas que te hagan elevar. Es bonito que te enamores de eso todos los días. Y si tú lo puedes hacer desde adentro, es lo mejor. Porque empiezas a construir sobre roca, y así lo dice Jesús. Es mejor construir sobre roca. Si hasta el momento te ha gustado este tipo de conversación que he tenido contigo, y de verdad discúlpame si no soy la persona que quizás te lo dice de una manera más sutil o más directa, dependiendo de la persona que eres, igual déjame aquí los comentarios. Básicamente, ¿qué sientes ahora mismo? ¿Qué estás buscando? Yo te digo que tienes la oportunidad de hacerlo, de crearlo, de vivir. ¿Quién te dice que no? Tú eres la única persona que te puede decir que no, porque los demás, su opinión es relativa. Su opinión está basada mayormente en las circunstancias que han vivido. ¿Sí? Y muchas veces la gente que te dice que no es porque no cree en su propia capacidad. Yo creo en la mía y yo te invito a ti a creer en la tuya. ¿Ok? Y esto es una de las cosas que yo les enseño a mis alumnos, básicamente en las mentorías que yo doy. Porque enseño mentalidad. Y la mentalidad la enseño directamente desde la vida de calle. Desde lo que de alguna u otra manera nos permite a nosotros evolucionar y superarnos. A mí me encantaría verte feliz y yo no te conozco, pero me encantaría ver que estás sonriendo, que tu cara te cambia, tu cuerpo. ¿Sí me explico? Y es una de las cosas que siempre explico directamente, porque sí, tenemos la oportunidad. Y ojo, es importante que te vayas de los lugares que te generen dolor con mucho perdón, pero también con mucho agradecimiento. Porque como te digo, en la vida todo eso que nos pasa sirven para bien. Porque seguramente ese dolor es la oportunidad que tienes para cambiar y transformar la vida que tú quieres. Eso es maravilloso. Pero seguramente ahorita no lo vas a comprender así. Pero una vez que pasas ese nivel te vas a dar cuenta que lo que te pasó te tenía que pasar para reaccionar. ¿Ok? Y ojo, hay otra forma en la que podemos cambiar, que es por placer. Y eso es maravilloso también. ¿Por qué? ¿Por qué podemos cambiar por placer? Vamos a ponerlo desde un contexto muy básico. Por ejemplo, tienes una pareja que a lo mejor te da mucho amor, pero a ti te da miedo enfrentarte a eso. Y según esas creencias que te dan miedo, te tienen limitado. Y como te tienen limitado, de cierta forma, limitado o limitada, por supuesto, de cierta forma hace que tú no puedas dar lo mejor de ti. Que tú no puedas conversar, que tú no te puedas comunicar y todo ese tipo de cosas que te llevan, que te dan emoción porque lo quieres hacer pero no sabes cómo hacerlo, tienes que intentarlo. Y eso hace que tú des el paso para que tú puedas cambiar. ¿Y quién te dice que no? Si tienes la oportunidad de hacerlo. Eso que te va a generar placer porque estás sintiendo amor, sintiendo algo diferente, eso te va a llevar básicamente a cambiar. El amor transforma mucho. Y cuando el amor es consciente, es mucho mejor. Porque te vas a tener una referencia básicamente de lo que ya no quieres en tu vida, pero lo que sí quieres, vas a trabajar por ello y te vas a esforzar. Entonces le vas a dar sentido a tu vida, vas a darle sentido a tu familia, a tu pareja, a tus amigos,
vas a valorar mucho más, ¿sí? Y cuando empiezas a experimentar ese tipo de cosas, por ejemplo, a lo mejor llegas a tu casa y no le dices te amo a tu mamá o te amo a tu papá. Uy, experiméntalo. Llega a tu casa hoy y le dices, hola mamá, ¿cómo estás? Te amo mucho, eres la persona más importante en mi vida, ¿sí? Abrázala. Eso hace la diferencia. Con tu pareja igual. A lo mejor tienes un tema que hablar, porque eso está haciendo que la relación esté ahí como, entonces ven acá, vamos a hablar. Mi amor, ven acá. No sé cómo hacerlo, dile a sí mismo. No sé cómo hacerlo, pero quiero hablar contigo porque como me proyecto contigo a futuro, quiero que los dos estemos muy bien. Eso hace que sea diferente. Eso hace que experimentes cosas que te generen placer después, pero que al momento te permite sentirte mucho mejor. Ojo, y eso son cosas que nutren, te lo estoy hablando desde el ser humano. Pero también hay cosas materiales, por ejemplo, que te pueden nutrir. Wow, quiero vivir en esta zona, me motivo a trabajar mucho más inteligentemente, porque no se trata de ser esclavo, pero trabajar inteligentemente, ahorrar, hacer sacrificios, esfuerzos. Quiero vivir acá, quiero viajar, quiero comprarme un carro, quiero regalarle un carro a mi mamá, a mi pareja. O sea, quiero ponerme en la posición de dar. Y eso lo dice la Biblia. Y qué bonito. Yo quiero estar en la posición de dar. Eso te genera placer. Y cuando está acompañado desde un ego bueno, porque hay un ego que no es tan bueno, hay un ego que más bien te lleva al egoísmo, sino que hay un ego que, wow, qué chévere, qué bonito. Está combinado con la autoestima, la seguridad, la confianza, el amor. Uy, qué bonito. Eso hace que de alguna u otra forma tú puedas generar placer. Porque ¿quién no se siente bien dando? Es mejor dar que recibir. Porque estás en la posición de decir, yo pago hoy, yo te puedo regalar esto, yo quiero darte esto, yo quiero hacerte sentir bien. Y no solamente estoy hablando de dinero. Yo quiero atenderte hoy, te voy a hacer la cena, te voy a tener la cama bien linda, bien bonita. ¿Sí? Si tienes una ambición de ser millonario y te permite esforzarte y disciplinarte, porque no es cuestión de ser millonario, es la persona en que te tienes que convertir para eso. Y en eso estamos la mayoría de las personas, pero no todos queremos pagar el precio. Yo pago el precio. Todo esto que hago también es para que ustedes se sientan inspirados en lo que yo quiero ofrecerles. ¿Ok? Entonces, vamos adelante. Ese placer, mira cómo te cambia, cómo te hace vivir, cómo te hace sonreír en la vida. ¿Quién te dice que no? Si tienes la capacidad de hacerlo. Anda, ánimo, ojo, no va a ser fácil, pero ese camino difícil es el mejor camino que vas a recorrer. Seguramente. ¿Por qué? Porque el camino fácil muchas veces te lleva a la perdición. Y eso también es bíblico. Entonces la gente cree que cuando yo hablo de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, estoy hablando de religión. Uy, cuando empezamos a leer la Biblia, nuestra vida cambia porque comenzamos a comprender principios, que ahí está el secreto de la riqueza. Y no solamente estoy hablando de dinero, que es importantísimo, pero estoy hablando básicamente de la riqueza espiritual, mental, psicológica, emocional, humana, también riqueza material. Porque la gente cree que no, pero también tener cosas materiales te hacen feliz. Ahora, eso son herramientas. Lo único que tienes que hacer es que eso no determine tu vida. La riqueza es tuya desde adentro, no desde afuera. ¿Ok? O sea, no porque tengo un iPhone, el último iPhone, soy feliz. No, yo soy feliz porque yo me siento muy bien con lo que soy y lo que tengo. Pero primero por lo que soy. Porque el día de mañana a lo mejor tengo otro teléfono y es relativo. Ah, pero yo me quiero dar el gusto de tener el mejor teléfono. ¿Quién te dice que no? Tenlo. Y si eso te hace feliz, bien, pero que eso no determine tu felicidad. ¿Sí me explico? Entonces, chicos, fíjense, este es el tema de hoy, básicamente, o fue el tema de hoy. Yo quiero invitarlos a un live en TikTok.
voy a hablar de este mismo tema y quiero que sepas que de alguna u otra manera tienes la oportunidad de cambiar la vida que quieres. Yo sé que cuando duele es difícil, pero puedes. Y cuando es por placer, puedes mucho más porque hay un amor y hay un impulso y una motivación maravillosa. ¿Ok? Así que de las dos maneras puedes cambiar. Y a veces no es necesario que pasen ese tipo de cosas malas para saber que podemos cambiar. Nada, ni nadie puede definir ni tu presente ni tu futuro, solamente tú. El pasado fue historia, así que no veas para atrás y sigue adelante. Y si vas a ver para atrás, solamente es para corregir, para mejorar y decir, quiero sanar esto, quiero perdonar esto, porque esto ya no lo quiero en mi vida. Lo suelto, lo agradezco, lo perdono y sigo adelante. Así que vamos adelante, chicos. Dios me los bendiga. Les mando un fuertísimo abrazo. Así que recuerda que no quiero show. El show lo monto yo.